Hoy, en esta segunda parte del video, quiero hablarte acerca de cómo construir un consorcio microbiano de forma correcta en la agricultura, porque uno de los errores más comunes es pensar que todos los microorganismos se pueden mezclar en un tanque y aplicar al mismo tiempo. En realidad, los microorganismos trabajan en diferentes momentos del desarrollo del suelo y de la planta, y cada grupo tiene su propio ritmo de colonización. Por eso, para que un consorcio funcione, debemos entender cuándo entra cada uno y qué función cumple dentro del sistema suelo-planta. Cuando comenzamos un cultivo o preparamos un suelo, lo primero que suele entrar en acción son aquellos microorganismos que tienen la capacidad de degradar la materia orgánica. Aquí encontramos hongos y bacterias capaces de descomponer residuos vegetales, compost o abonos orgánicos. Microorganismos así tales como Trichoderma en su fase saprófita, Penicillium, Aspergillus, algunos actinobacterias y también bacterias como Bacillus subtilis que producen enzimas que degradan celulosa, lignina y proteínas. Este proceso libera nutrientes y genera un suelo biológicamente activo. Por eso, este grupo suele aplicarse cuando se incorpora materia orgánica o durante la preparación del suelo, porque su función es básicamente iniciar la transformación biológica de este sistema. Una vez que el suelo tiene esta actividad biológica, se introduce la planta al sistema. El siguiente grupo importante son los microorganismos que establecen simbiosis directa con la raíz, especialmente, por ejemplo, las micorrizas arbusculares. Entre las especies que más se utilizan, pues está Rhizophagus y Funeliformis. Las micorrizas son hongos que necesitan obligatoriamente una raíz viva para completar su ciclo, por lo que se aplican en el momento de la siembra o en el trasplante, preferiblemente en contacto directo con la raíz. Cuando la micorriza entra en contacto con la raíz, comienza un proceso de colonización que no ocurre de inmediato. Por esa razón tienes que esperar. Primero las esporas germinan en el suelo, luego las hifas buscan la raíz, la penetran en el tejido cortical y finalmente forman estas estructuras microscópicas llamadas arpúsculos, donde ocurre el intercambio de nutrientes entre la planta y el hongo. Todo este proceso puede tardar aproximadamente entre 7 a 15 días, dependiendo de la especie, el suelo y las condiciones ambientales. Durante ese tiempo, la micorriza está estableciendo su red alrededor de la raíz, formando la simbiosis funcional que permitirá mejorar la absorción del fósforo, micronutrientes y agua. Y aquí aparece un punto clave para el manejo de consorcios microbianos. Mientras la micorriza está colonizando la raíz, no conviene introducir microorganismos que compitan fuertemente en la zona de la rizósfera, porque pueden interferir en ese proceso inicial. Uno de esos microorganismos es el tricoderma y a veces se comete el error de mezclar a las dos juntas. Eso no es adecuado. Este hongo es extremadamente eficiente colonizando el suelo alrededor de la raíz, crece rápido, produce enzimas y metabolitos antifúngicos y compite agresivamente por espacio y nutrientes. Por eso, si se aplica tricoderma al mismo tiempo que la micorriza en dosis altas, pues puede ocupar la rizósfera antes de que la micorriza logre establecerse completamente. Y esto está comprobado en muchos estudios. Por esa razón, en muchos sistemas agrícolas se recomienda esperar aproximadamente entre 1 a 2 semanas después del trasplante, tiempo suficiente para que la micorriza haya iniciado su colonización y recién entonces empezamos a aplicar tricoderma, especies como Harcianum o Asperellum. En ese momento, Tricoderma puede colonizar la rizósfera y actuar como agente de biocontrol, protegiendo la raíz contra patógenos como Fusarium, Rhizoctonia, Pythium, Phytophthora, además de estimular el crecimiento radicular. Después de que el sistema radicular ya está activo, pueden empezarse a incorporar otros microorganismos que trabajan en la nutrición de la planta. Aquí encontramos bacterias fijadoras de nitrógeno que no son simbióticas como Azotobacter o Azospirillum. Es importante que Rhizobium también sea aplicado al inicio, antes de tricoderma, pero estas asimbióticas ayudan a colonizar la rizósfera y hacer el nitrógeno disponible para la planta. Como les dije, en el caso de leguminosas, bacterias como Rhizobium o Bradyrhizobium se aplican muy temprano, generalmente ya en la semilla o en la raíz, porque ellas son las que forman los nódulos donde ocurre la fijación biológica de nitrógeno.
En paralelo, también pueden empezarse a aplicar bacterias solubilizadoras de fósforo como Bacillus megatherium o subtilis o Pseudomonas fluorescens. Estas bacterias producen ácidos orgánicos y enzimas que liberan fósforo atrapado en minerales del suelo, haciéndolo disponible para la planta. Normalmente se aplica cuando el sistema radicular ya está activo y la planta entra en fase de crecimiento vegetativo, porque en ese momento aumenta la demanda de fósforo. Además del manejo nutricional y de la rizósfera, también podemos empezar a incorporar microorganismos que controlen plagas en el suelo. Entre ellos están entomopatógenos como Beauveria baciana, Metarrhizium. Estos hongos infectan insectos por contacto con la cutícula, por lo que se suele aplicar cuando hay presencia de insectos en el suelo o cuando se requiere prevenir su aparición, muchas veces incorporándolos en sustrato sólido en el suelo durante la preparación del terreno, lo cual va soltando sus esporas poco a poco en el ambiente. Otro grupo importante son los nematófagos, utilizados para controlar nematodos fitoparásitos. Microorganismos como Purpurocilium o Paesaelomyces, como antes se lo llamaba, parasitan huevos de nematodos, mientras que hongos como Arthrobotrys o Ligospora forman trampas microscópicas capaces de capturar el nematodo en el suelo. Estos microorganismos se aplican generalmente antes de que las poblaciones de nematodos se vuelvan muy altas, porque éstas necesitan tiempo para establecerse en el suelo y comenzar a reducir poblaciones. Si observamos todo este proceso, podemos ver que un consorcio microbiano funcional sigue una lógica ecológica muy clara. Primero activan los microorganismos degradadores de materia orgánica, luego se establecen los microorganismos simbióticos con la raíz, como micorrizas o Rhizobium y Bradyrhizobium. Después de aproximadamente 7 a 15 días, cuando la micorriza ya inició la colonización, se incorpora tricoderma para proteger la rizósfera y posteriormente entran bacterias que ayudan en la nutrición de la planta como fijadoras de nitrógeno y solubilizadoras de fósforo. Y finalmente pueden empezarse a integrar microorganismos especializados en control biológico de plagas como entomopatógenos y nematófagos. En otras palabras, los consorcios microbianos no son simplemente una mezcla de organismos como sea, son comunidades biológicas que se establecen en momentos del sistema del suelo planta y diferentes, y entender ese orden es lo que permite que realmente funcionen en el campo. Si me escucharon hasta aquí, yo les agradezco mucho. Somos Laboratorio Microbiolab, estamos a servicio del Ecuador y de Latinoamérica. Déjenos sus dudas, sus comentarios para seguir aprendiendo juntos más acerca de microbiología agrícola. Espero que este video les haya servido.